¿Cómo estás, Joaquín? Bien, ¿y tú, Ignacio? Hola a Bien. todos, o a toda Hola la a todos, comunidad. chiquillos. Hola. Hola, chiquillos. Bueno, me voy a presentar también yo porque eh, ¿Estás preparado? junto con Juan Romo estamos a cargo, estamos viendo el tema de la iniciación de estas charlas del Club Deportivo El Totoral. En realidad, esta sería la tercera charla. Se hicieron dos anteriormente, a principios del 2020, presenciales, pero este sería como el ciclo online. Y, y hoy día vamos a comenzar este ciclo de charlas con una charla muy importante sobre prevención de lesiones, modelos de prevención de lesiones enfocados hacia el fútbol y obviamente deportes colectivos también, ¿verdad? Porque estos finales, Paco también me va a contar la razón, que estos finales aplicables en realidad a muchas disciplinas deportivas. Eh, Así que, bueno, me presento, soy profesor, entrenador también, preparador físico de profesión. He trabajado años en triatlón, deporte de tipo individual. Y estamos en este proyecto para fomentar la buena práctica de la educación física y la buena práctica también del deporte, porque en Chile es muy pobre el trabajo que se hace de prevención y de preparación física en general. Eh, entonces son muy pocos los clubes que realmente se dedican a esto, a formar esta beta tan importante. Y lo voy a dejar con Joaquín, él es kinesiólogo, trabaja en la red Cristo UC, también en el Club Deportivo, en la Universidad Católica. Él lleva ya años trabajando en reinserción de deportistas en el club, así que nos va a contar y nos puede entregar muchas experiencias y además tiene muchos estudios. Ha hecho cursos a nivel de Barcelona. También estás terminando el máster, ¿cierto? De Sí, osteopatía. sí, lo estoy terminando. Vamos, que se Claro, puede. sí, estamos ahí. Y bueno, prefiero lo demás, dejártelo a ti, Joaquín, si necesitas. eh, Eh, Gracias, Ignacio. Sí, bueno, como dijo Ignacio, yo soy kinesiólogo deportivo. Estoy hace más de, creo, 5 años, un poco más, en la unidad médica del Club Deportivo de la Universidad Católica. Como dijo Ignacio, tengo algunas certificaciones de entrenamiento de deportes colectivos en Barcelona, también tengo algunas certificaciones en la Escuela de Estados Unidos de acondicionamiento físico y entrenamiento de la fuerza. Y bueno, mi gran interés es hacer intervenciones en deportes colectivos, puesto que son de mayor complejidad, tienen varios factores que los vamos a ir mencionando en la presentación. Y en lo laboral, como mis logros podrían ser de que he estado como a cargo de la carpa meta de los 42K de la Maratón de Santiago de Entel, la que se hace todos los años a principio de año, y del Ironman de Pucón los últimos 5 años. Estaba a cargo del servicio kinésico de los participantes. Eso, eso es como mi presentación personal. ¿No me dejan compartir pantalla con el tema de a para ver, la presentación? sí, déjame. Por Antes de favor. eso, también vamos a hacer una ronda de preguntas al final, ¿ya? Así que pueden anotar las preguntas en el chat del Zoom, dejarla ahí, de ahí después las vamos desarrollando. Es bueno que si salen dudas, escríbelas y las vamos a ir recogiendo más rápidamente porque a veces se olvidan con las consultas. Te voy a compartir. ¿Se puede ahora? No sé, qué raro.
A ver, voy a intentar de nuevo. A ver si intentan. No. Mira, tenéis que apretar Está en share screen, compartir pero pantalla, compartir pantalla abajo, en el botón verde hay 3 ¿sí? puntitos. Ahí creo que está la opción. Lo que pasa es que puede ser que le voy a pedir a Juanito que a ver si se puede desconectar. Ah, ya, ahora Ahí puedo está, compartir. ahí está, sí, Ahora ya, sí, muy bien, profesor. Ya. vale. Avísenme si se ve o se queda pegado. Mira, la presentación es un poco pesada porque tiene hartos videos, entonces si en la parte práctica se queda muy pegado, los muestro yo los ejercicios. ¿Vale? Pero se ve hasta el momento. Ah, ya, perfecto. Bueno, como dijo Ignacio, yo voy a hablar un poco sobre la prevención de lesiones en el fútbol a modo bien general. Las personas que quieran como tener información científica o los papers en los cuales yo me basé para hacer la presentación, me pueden mandar un inbox o un mail que lo voy a dejar en el chat también, para también resolver algunas inquietudes o dudas que les vayan surgiendo después de ver la presentación y que quizás ahora no las tengan o durante la presentación no les surja. Así que yo encantado de ayudarlos, me pueden solamente hablar por inbox y ahí yo voy a tratar de responderles lo antes posible y ojalá resolver sus dudas. Así que ojalá que esta presentación a ustedes también les aporte harta información que les pueda ser útil para no solamente alejarlos de una lesión, sino que también aumentar su rendimiento deportivo, que esa es la idea de hoy en día. Así que eso, los contenidos de la presentación, como dijo Ignacio, vamos a ver a grandes rasgos las repercusiones que tiene en el deportista una lesión y su equipo. Vamos a ver también las lesiones más comunes y graves, tanto en deportistas de elite como en amateurs. También vamos a comparar para ver si es que hay similitudes y también diferencias. Después vamos a ver los modelos de prevención de lesiones en deportes colectivos, no solamente en el fútbol. Lo voy a ver a término súper general y rápido porque quizás no hayan tantos preparadores o técnicos viendo la charla, entonces quizás los pueda aburrir un poco, pero va a ser útil. Y al final vamos a terminar con las recomendaciones prácticas, que es como para el deportista en sí, ¿ya? Como para que puedan mejorar también su performance deportiva y no solamente disminuir su incidencia de lesiones. Entonces, antes de partir como con la presentación y con los datos duros, quería introducir una reflexión, ya que muchas veces las personas tienden a catalogar como los episodios de lesión como algo negativo. Yo creo que, y esto también puede tener como, lo puede decir un psicólogo deportivo con mayor propiedad, pero siempre cuando uno se enfrenta a cosas que uno tiende a pensar que son negativas, de buena forma, tiende a haber un mejor pronóstico en la resolución del problema, ¿ya? Se ha dicho de otra forma, uno cuando se lesiona, la mejor forma de enfrentar la situación es siendo optimista y entendiendo que es parte del camino del deportista y que puede ser súper enriquecedor y que muchas veces incluso mejora la performance deportiva después de estar lesionado si es que el proceso se lleva a cabo de buena forma y de forma consciente. Ya como dicen por ahí también, los tiempos de crisis son tierra fértil para desarrollar nuevas habilidades y nuevas oportunidades, y eso también lo podemos extrapolar a distintas situaciones de la vida. Ahora, lo digo también porque cerca del 95% de los deportistas durante su vida deportiva van a tener por lo menos una lesión. O sea, el deporte es una práctica que lleva consigo sí o sí alguna lesión en alguna parte de tu vida, ¿ya? Entonces, es algo que tenemos que saber y que tenemos que tener presente de que en algún momento nos puede tocar a nosotros y que es mejor, de hecho, enfrentarlo de forma positiva. Incluso existe evidencia científica de que las personas que tienen que se enfrentan mejor a la lesión salen más rápido de la lesión y de mejor forma, ¿ya? ¿Cuáles son las repercusiones de la lesión? Bueno,
Hay muchas repercusiones. Las más importantes, por ejemplo, y las que se nos vienen primero a la cabeza, es que claramente nuestro rendimiento deportivo en el corto plazo va a disminuir o se va a ver coaptado. O sea, no va a poder el deportista poder competir ni siquiera entrenar en algunas de las lesiones. No en todas, ¿ya? Pero obviamente eso va a generar una disminución en su rendimiento de forma transitoria. Y repito, si es que el proceso se lleva a cabo de buena forma, está demostrado, por ejemplo, que una persona que está, no sé, 4 meses de baja y que tiene una experiencia deportiva de 2 años, a los 2 meses incluso de recuperación puede incluso superar las capacidades físicas que tenía antes de la lesión, si es que todo esto se lleva de buena forma. Entonces, a disminuir como un poco el tema de la ansiedad que genera el hecho de estar lesionado, puesto de que si es que se lleva de una buena forma, no habría ningún problema después, ¿ya? Otra de las repercusiones que tiene la lesión, que son más socioafectivas, son la angustia que le genera al deportista de no poder estar entrenando, de quizás perder el puesto o la posición titular, y también la ansiedad que le generan en la red de apoyo, en su familia, en el equipo en sí. Por ejemplo, si es un deportista perdón, es un futbolista que es clave en el esquema táctico del equipo, lo más probable es que también hayan modificaciones en el esquema táctico y eso también disminuya la capacidad de competitividad del equipo en sí. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, que se lesione Busquets a que se lesione Messi en el Barcelona, ¿ya? Y eso no solamente tiene una repercusión en lo deportivo, que es por ejemplo, no cumplir con un objetivo deportivo, propiamente tal, no ganar títulos, por ejemplo, sino que también tiene consecuencias económicas, ¿ya? Como sale en esta foto el diario electrónico Mundo Deportivo, en el 2018-2019 se gastaron 238 millones de euros en los clubes de la Premier League en solamente en lesiones, ¿ya? Y de esto hay casos, hay muchos. Por ejemplo, en el 97, entre el 97 y el 98 en Estados Unidos, eh, el 11% de las lesiones graves en ese país fueron deportivas y se invirtió más o menos 150 millones de dólares en resolver esas lesiones. Y en términos de números de personas, más o menos fueron como 3,5 millones de personas las cuales se lesionaron gravemente a causa de prácticas deportivas. Pero son solamente las lesiones graves. Ya las lesiones graves, por ejemplo, vamos a ver que en el fútbol no alcanzan a ser más allá de entre un 2% a un 10% dependiendo de la liga, ya, y de cómo se fue hecho el estudio. Entonces, hay mucha implicancia económica en esto, también para los clubes muy costoso que algunos futbolistas o deportistas se lesionen. Por ejemplo, la formación de un tenista hasta los 15 años en una liga en Europa, por ejemplo, en un deportista que es promesa, por decirlo de alguna forma, se invierte en 5 millones de euros y eso es bastante plata. Eh, y es por eso que los deportistas elite, los que tienen más experiencia, saben de que invertir en la prevención de lesiones es un aspecto tan importante como el hecho de entrenar para mejorar la performance deportiva, ¿ya? Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas atrás salió como una noticia que hablaba de cuánto gastaba LeBron James, que es el famoso jugador de los Lakers, en ejercicios o en actividades preventivas de lesiones anualmente. Y él gastaba 1,5 millones de dólares solamente en eso. O sea, anexo a lo que él entrenaba con los Lakers, él también invertía 1,5 millones de dólares en solamente prevenir lesiones. Y por ejemplo, también tocando un poco el tema, el punto que hablaba Ignacio, eh, a Chile le falta mucho camino por recorrer. Yo creo que estamos entre 15 y 20 años atrasados, por lo menos con Estados Unidos y con los países desarrollados, yo creo, a priori. Lo que sí tenemos como tenemos la capacidad intelectual de poder ejercer como buenas intervenciones, pero nos falta un poco la inversión del otro lado. Eso sí falta. Pero, por ejemplo, aquí no hay estándar de evaluaciones físicas como tan rigurosas como, por ejemplo, en Italia. En Italia, la liga de voleibol femenina
pide como prerequisito para inscribir a sus jugadoras que salten ciertos centímetros dependiendo de la edad que tienen. O sea, si por ejemplo una jugadora es seca tácticamente, pero no logra saltar 30 centímetros del piso, no puede ser ingresado en la liga. ¿Por qué? Porque la intensidad de la competencia es tan alta que lo más probable es que tenga muchas probabilidades de lesionarse. ¿Ya? Entonces, la idea es apuntar hacia ese lado en Sudamérica, ¿ya? En general, y empezar a generar más evidencia científica, porque en Sudamérica también hay muy poca, solamente algunos papers de Argentina, de fútbol masculino, como Boca Juniors o River Plate, y en Brasil un poco más, pero bien poco, bien poco. ¿Cuáles son las lesiones más comunes y graves en el fútbol? Bueno, partiendo por esta foto, podemos ver que un deportista elite sufre muchas lesiones a lo largo de su carrera. Por lo general, cuando uno ya sufre una o dos lesiones, ya empieza a sufrir muchas más en el transcurso del camino. Pero principalmente estas se van a enfocar en el 70% o el 60-70%, dependiendo del estudio, en las extremidades inferiores. Este es un estudio que se hizo en los jugadores de la Champions League en el año 2001-2002 y determinó que en la liga cada 1000 horas de juego habían entre 11 a 20 lesiones en la liga, y durante los entrenamientos ocurren entre 2 a 4 lesiones cada 1000 horas de entrenamiento, ¿ya? Ahora, la forma de cómo lesionarse o cómo ocurren, principalmente entre el 70 y el 85% de las lesiones en los deportistas elite masculinos son sin contacto, ¿ya? A diferencia de lo que muchas personas tienden a creer de que es por los golpes. No, la mayoría se lesionan sin tocar a otro oponente, en el caso de los hombres, ¿ya? Y el otro porcentaje, que es el 29 al 15%, es con contacto, como lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen donde a Messi le esguinzaron el tobillo por una plancha. ¿Ya? Las dos lesiones más comunes en los hombres elite, futbolistas de elite, son los desgarros, ¿ya? Y los esguinces. Y después vienen en menores proporciones, sí, en menor proporción, por ejemplo, las contusiones, las fracturas, las tendinopatías, etcétera, ¿ya? Pero las más comunes son los desgarros y los esguinces, en el caso de los hombres. Y después vienen las contusiones, pero son contusiones leves. ¿Dónde y cómo? Principalmente la mayor cantidad de lesiones se dan en el muslo, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? De que las lesiones se dan principalmente en el aparato músculo, en el músculo, principalmente son la mayor cantidad de lesiones que ocurren, alrededor del 25% son lesiones musculares, como desgarros. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en situaciones de sprint de fútbol, ¿ya? Ese es el mecanismo de lesión que donde más ocurren lesiones musculares, los desgarros, entre comillas, entre paréntesis, perdón. El resto de las lesiones se van distribuyendo en la rodilla y en el tobillo, ¿ya? Eso por lo general de forma transversal, tanto en amateurs como en profesionales, se da en esa zona, ¿ya? ¿Y en qué situaciones? Bueno, en sprint, esa es una de las situaciones. En los cambios de dirección, aquí vemos el gol de Zlatan en el Ajax, y podemos apreciar cómo pierden la estabilidad los defensas, y eso claramente predispone a que ellos se lesionen. De hecho, los defensas son la segunda posición en la cancha que más se lesiona dentro del equipo, ¿ya? Por lo mismo, porque están expuestos a muchos cambios de direcciones, quedan muchas veces que se les cruzan los pies, y eso genera un índice mayor de lesiones, ¿ya? Otra de las formas en cómo se lesionan muchas veces es los aterrizajes, ¿ya? Ahí está la lesión que tuvo Zlatan en el 2018 por una lesión de ligamentos cruzados, corte de ligamentos cruzados, por una mala caída. También se da mucho de que durante pelotas paradas los tipos vayan cayendo, y el momento de apoyar el pie en el piso, en realidad no lo apoyan en el piso, sino que lo apoyan en la pierna de un contrincante o de un compañero de equipo, y se terminan esguinzando, fracturando, desgarrando, etc. Así que hasta el momento tenemos 3 descritos, y el último sería
el típico planchazo, el típico chuletón, el típico hachazo. Ya esos son los 4 mecanismos, las 4 formas en cómo ocurren más las lesiones, tanto en el muslo como en la rodilla y en el tobillo. Claramente en el muslo los desgarros se van más como en situaciones de cambio de dirección y spin, como dije anteriormente, y las lesiones como de ligamento se dan más en cambio de direcciones y en patadas. Traumatismo directo. Entonces, eso sería. Entonces, las lesiones musculares, por ejemplo, aquí podemos ver que en un sprint se cae Thierry Henry porque claramente siente un pinchazo en la parte posterior del muslo y eso quiere decir que el tipo se lesionó, se desgarró. ¿Ya? Las principales lesiones musculares se dan, como dije anteriormente, en el muslo, con mayor tendencia en el isquiotibial, que es el músculo que se está tocando Thierry Henry, la parte posterior del muslo, y el otro grupo muscular que se tiende a desgarrar harto es al momento de chutear la pelota, es el recto femoral, que es este musculito que se ve acá. Alrededor del 92% de las lesiones musculares se da en la extremidad inferior, en los músculos de la extremidad inferior. Entonces, como dije, en el muslo se dan principalmente la mayor cantidad, seguido después de los músculos de la pantorrilla, los gemelos y el sóleo, y finalmente los músculos de la cadera. ¿Ya? De hecho, los jugadores profesionales hombres tienen 5 veces más de probabilidad de tener lesiones a nivel pélvico y de la cadera que un amateur o una mujer elite profesional. Y para cerrar el tema de las lesiones musculares en los elite, alrededor de 1/3 de las lesiones musculares que ocurren dan de baja más de 3 semanas al deportista. Y es considerado como una lesión de moderada a grave. Ya hay 2 formas de cómo, establecer cuán grave es una lesión, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista deportivo. Entonces, desde el punto de vista médico, ya más o menos uno sabe que si, por ejemplo, se desgarra tanto fibras musculares, va a ser más grave si es que se desgarra menos. Pero desde el punto de vista deportivo se ve con las semanas de tiempo, el tiempo que no puede entrenar o participar el deportista en competencia. Entonces, por ejemplo, para mí como kinesiólogo, quizá un desgarro de 3 centímetros sea chico y sea algo, una lesión de baja gravedad, pero esos mismos 3 centímetros se demoran entre 3 a 4 semanas en repararse y eso desde el punto de vista deportivo es una lesión grave porque son 3 o 4 semanas sin competir, sin entrenar. Entonces, ahí hay que unificar criterios. De hecho, así como anecdotario, creo que en la Copa América o antes de, no, creo que fue antes de ir al Mundial de Brasil cuando le pasó la lesión de rodilla a Vidal. Bueno, ahí se sabe mucho en el mundo deportivo de que hubo una fuerte discusión entre el cuerpo técnico y el equipo médico porque médicamente el Vidal no estaba preparado como para competir y San Paolo sí lo quería hacer competir sí o sí. Y finalmente quedó en manos de Vidal. Vidal tuvo que tomar la decisión de si quería exponer o no su carrera. Y de hecho, médicos del Barcelona me han comentado de que no le daban más allá de 5 años más de vida deportiva a Vidal. Y bueno, vemos hoy en día que todavía sigue súper activo y a niveles súper altos. O sea que siempre hay excepciones a la regla, pero a lo que voy es que hay que unificar criterios porque es un tema. Después vienen las lesiones ligamentosas, que principalmente se dan en el tobillo y en la rodilla. En el caso de los deportistas elite masculinos, las lesiones de tobillo ligamentosas se dan principalmente por traumatismo, ¿ya? Es difícil que se tuerza solo el pie. O también la otra forma que se da es, como dije anteriormente, en una caída, o sea, perdón, cuando después de un salto uno va a caer en el piso y pisa algún pie o extremidad de alguna otra persona. ¿Ya? Esos son como los mecanismos de lesión que más se dan en los deportistas elite masculinos. Y en la rodilla están alojados las lesiones ligamentosas más complejas, más graves, pero a diferencia de lo que cree la gente, de que el ligamento cruzado es lo que más se lesiona en los deportistas, o sea, perdón, los futbolistas, en realidad 2/3 de los esguinces de rodilla son del ligamento lateral medial, que es este ligamento que se ve aquí, que está por el borde medial, como pueden apreciarse en la imagen,
y que se da principalmente por una fuerza que hace de que la rodilla se vaya hacia el medio, como se aprecia en esta imagen cuando Cristiano Ronaldo queda con el pie trabado en el piso y viene el otro tipo a tratar de quitarle la pelota, se mete y con la rodilla le lleva la rodilla hacia adentro. Entonces, ahí como que se estiran un poco las fibras del ligamento y puede romperse parcial o totalmente. Así que 2/3 de las lesiones en la rodilla en los deportistas elite son del ligamento colateral medial. Pero sí o sí, la lesión más grave, o una de las lesiones más graves en realidad, es la rotura del ligamento cruzado, que es más conocida, más popular por lo menos. Pero como pueden darse cuenta, solamente abarca entre el 2 y el 5% del total de esguince que tiene un deportista. O sea, pasa poco, ¿ya? Pasa poco. Y, y puede ser parte de las severas que, como dije anteriormente, no es tan alto el porcentaje. Ya en este caso, en este estudio de la Champions, era entre el 9 y 16%. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión de esta? Es cuando se te queda pegado el pie en el piso, cuando hay una fuerza que te lleva la rodilla hacia adentro, como dije anteriormente, y cuando hay una rotación también o de la tibia o del fémur. Y eso genera el colapso de la rodilla. ¿Ya? Aquí le pasó, por ejemplo, por un mal control muscular, quizás asociado a una presencia de una fatiga importante. Y aquí a Falcao, cuando iba justo cambiando de dirección y le cae alguien encima. Entonces, claro, el peso del tipo traba la pierna en el piso, colapsa la rodilla hacia el medio y él justo como iba cambiando de dirección, genera esa rotación que, que provoca la rotura del ligamento cruzado, ¿ya? Ahora, si por ejemplo el traumatismo más importante todavía puede llegar a romper no solamente el ligamento cruzado, sino que el medial y los meniscos. Entonces ya ahí ya una lesión súper severa. Por ejemplo, aquí podemos ver el mal control, como dije anteriormente, en el caso de la foto del tipo del Real Madrid, el tipo lo más probable es que haya tenido un mal control muscular de su cuerpo y del movimiento, y aquí se pueden ver cómo las rodillas colapsan en los distintos deportistas, tanto hombres como mujeres, y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. Ya más adelante, al final de la presentación, vamos a ver cómo podemos solucionarlo de forma simple, en casa, como para estar mejor preparados, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver en la práctica, sí, en la cancha. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está la lesión de Michael Owen, eh, cuando estaba jugando contra Suecia. Si se dan cuenta, el pie que chuta, el derecho, cae mal y se le va la rodilla hacia adentro. Y justo estaba cambiando, perfilándose hacia la izquierda cuando le ocurre eso. ¿Ven? Ahí colapsa la rodilla hacia adentro. No sé si se alcanza a notar. Pero vamos a ver una vez más la repetición. Fíjense en la pierna que queda después de chutear, la apoya y se cae. Miren. Se engancha, colapsa la rodilla hacia adentro y incluso se ve un pequeño resalte en la rodilla. Y él evita seguir como con el patrón de lesión porque claramente ya siente alguna molestia. ¿Ya? Por lo general, el deportista, el futbolista, cuando se queda pegado en el piso y no dice nada, es porque hay una lesión de verdad. Cuando ya se da mucha vuelta, grita mucho, por lo general no son lesiones muy importantes. Pero ¿qué pasa con las mujeres profesionales elite? Mira, y tomando un poco las palabras que dijo Ignacio, yo tomé ciertas papers para basarme y presentarles estas cosas. Por ejemplo, en esta me basé en un paper de los primeros 2 años de la Liga Femenina de Estados Unidos, puesto que se parece más o menos a lo que está pasando aquí en Chile, y porque compararlo con lo que está hoy en día en la industria americana, fútbol femenino, es como comparar peras con manzanas. Por ejemplo, para que se den una idea, en cualquier universidad tienen equipos de fútbol y que invierten más dinero que los clubes profesionales de acá. O sea, estamos hablando de otro nivel, ¿ya? Entonces, lo más atingente era buscar algo como que recién esté empezando en países desarrollados, porque aparte los países desarrollados hacen los estudios de mejor forma. Entonces, por eso elegí este paper. Y como pueden ver, por 1000 horas de juego, durante los primeros 2 años de esta liga femenina, hubo entre 6 a 24 lesiones,
y durante los entrenamientos, por 1000 horas de entrenamiento, había 1,17 lesiones, ¿ya? En promedio. Ahora, a diferencia de los hombres, estos dos primeros años hubo más lesiones provocadas por contacto, a diferencia de de los hombres que eran más que nada por la intensidad y que demandaban sus gestos deportivos, y alrededor del 13 al 49% eran lesiones sin contacto. Ahora, las lesiones más o menos se repiten. ¿Cuáles serían? Los desgarros, así se vería un desgarro, por ejemplo, isquiotibial, y los ligamentos, pero sí o sí sube un poco más el porcentaje de contusiones, ¿ya? En comparación con los hombres. Los hombres, por lo general, está entre el 10 y el 13% la incidencia de contusiones, de golpe. Acá las mujeres un poquito más, por eso lo puse, ¿ya? De hecho, las lesiones más comunes, así como graves, por contusiones, son en balones parados, como lo podemos ver acá, que se pegan un cabezazo entre ellas, y eso también quiere decir de que es una de las zonas donde ocurren más lesiones, ¿ya? De hecho, hay hartas fracturas nasales o del cigomático, que es un huesito que está acá, en el fútbol femenino, comparación con el fútbol masculino, ¿ya? Y eso es también por una imposición social de que las mujeres parten después de ciertos años a jugar a la pelota, eh, de que recién se está empezando a investigar más desde el 2006, en cambio los hombres va desde los 90, incluso un poquito antes. Entonces hay harto recorrido que hay que como ir supliendo como para que las mujeres tengan más o menos la misma probabilidad de lesionarse. Ahora, hoy en día igual la brecha entre el hombre y la mujer ha ido disminuyendo. Lo que sí es que las mujeres tienden a tener más lesiones graves y los hombres se tienden a lesionar más. Eso sí. Ya hay un balance entonces. En este estudio, el 31,8% ocurre en la rodilla, ¿ya? Pero en este estudio contemplaron la rodilla como la articulación en sí y también como el muslo. O sea, aquí también están metidos los desgarros, ¿ya? Después venía la cabeza con un 10,4% por las contusiones y por las fracturas, que no son catalogadas como contusión. Y el tobillo también, por los 15. Ya esas son como las zonas como más que presentan más lesiones. ¿Ya? Entonces, en momentos de sprint o también en momentos como los típicos 15 de tobillo, que eso sí se da harto en mujeres, tanto elite como amateurs. Aquí vemos, por ejemplo, a la estrella del equipo de Estados Unidos que se guinza el tobillo al momento de contactar con una contrincante. No sé si lo pudieron apreciar, lo vamos a ver de nuevo, es por morbo, pero que quede claro. Ahí se vio cómo se guinzó y justo cuando la otra lo desestabilizó un poco en el aire. Las lesiones musculares, en el caso de las mujeres, va a ser similar a los hombres en el sentido de que se van a desgarrar principalmente más los isquiotibiales, después el recto femoral, después las pantorrillas y después la cadera. La incidencia, o sea, el número de lesiones más o menos es lo mismo si comparamos entre hombres y mujeres élite. Lo que sí quería recalcar es que, y esto es como una recomendación más como para los técnicos, los preparadores físicos, que si ya ocurre que se está lesionando mucho muscularmente, quizás haya que revisar un poco el manejo de carga de entrenamiento de la persona, no solamente desde el punto de vista externo, de cuánto peso levanta o cuánto corre a la semana, sino que también interno, o sea, empezar a hacerle evaluaciones psicológicas y de percepción de carga de esfuerzo a la persona para ver su nivel de estrés interno. Ya eso también es súper importante. Y lo otro también es importante es manejar bien los tiempos del partido. O sea, si por ejemplo yo como técnico sé que una jugadora se fatiga más al final del partido y que es una pieza importante como para el siguiente encuentro, y sabemos que tiene historial de lesiones de desgarro, quizás sea mejor sacarlo si es que ya el partido está asegurado. ¿Ya por qué? Porque las lesiones musculares se dan principalmente en los primeros 15 minutos y en los últimos 15 minutos de los partidos, porque en los primeros 15 es más intenso, hay más roce también, se pueden dar más pancorazos, por ejemplo, y en los últimos 15 es porque ya la fatiga está más presente y ese es un factor importante para que ocurran lesiones.
En el caso de las lesiones ligamentosas, la lesión más común en las mujeres elite son las lesiones de tobillo, ya las de torcedura de tobillo, como vimos en el video anterior. Ya esa es la más común. Pero la lesión, tienden a tener más lesiones graves que los hombres, como dije anteriormente, en la rodilla. ¿Ya? De hecho, ellas tienen 4 veces más probabilidades de lesionarse que el ligamento cruzado, del ligamento cruzado anterior que un hombre. ¿Ya? Y esto también se repite en los elites. ¿Ya? Las mujeres tienden a tener una mayor predisposición a lesionarse el ligamento cruzado. ¿Ya? Pero aún así, como pueden ver, la incidencia de lesiones es baja, pero un poquito más alta que la de los hombres. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se ve cómo se lesiona el ligamento cruzado Alex Morgan, que era la misma que se lesionó el tobillo. Ahí vamos a ver la repetición y vamos a ver que se le queda el pie pegado en el piso y hace una palanca con la contrincante y la rodilla se le va hacia el medio. La rodilla izquierda, no sé si lo vieron, ahí miren. Rodilla izquierda, apoya, se le va la rodilla para adentro y cae, queda mal parada. Eso. Eso sería con las lesiones de los deportistas elite. Ahora, ¿por qué tienen mayor predisposición a lesionarse el ligamento cruzado? Bueno, hay varios estudios, todavía es multifactorial, todavía no sé, como que se identifican todos los factores, porque hay muchos, incluso hay psicológicos, pero sí, desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, la hormona femenina y el ciclo menstrual, se ha demostrado que, por ejemplo, generan mayor laxitud en los ligamentos, y esos ligamentos que van a estar como, entre comillas, más sueltos, van a generar de que haya un mayor juego articular, o sea, que esté más inestable la articulación, ¿ya? Y que, por ejemplo, en vez de estar con la rodilla bien estable y alineada con el resto del cuerpo, haya un colapso de la rodilla hacia el medio, ¿ya? Como pueden ver en esa imagen. ¿Ya? Otras cosas también que se han descubierto, que no solamente durante la menstruación, que tiende a aumentar un poco más, pero que las mujeres tienden a tener como el gesto de amortiguar o de caer un poco alterado, no llevan tanto la cadera hacia atrás como los hombres. Y eso también es un factor de riesgo que hay que solucionar y que lo vamos a ver al final de la presentación. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con el resto de los mortales? Como tú y como yo. Bueno, hay mayor incidencia de lesiones de esguince de tobillo por sobre las de rodilla. Por ejemplo, en los deportistas, como dije anteriormente, en los hombres elite, hay más esguinces de rodilla que de tobillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y sin contacto. ¿Ya? Porque también aquí hay que recalcar de que los deportistas amateurs, los esguinces también son en gran proporción por contacto, por golpe. ¿Ya? En cambio, en los deportistas como elite, como tienen que hacer un cambio de dirección tan potente, a veces con la fatiga, un pequeño desajuste en ese movimiento genera una lesión, ¿ya? Por eso se tienden también a lesionar más los músculos, etcétera, ¿ya? De hecho, en los amateurs, los desgarros musculares no son no hay tanta incidencia como en los elite, ya, tanto en hombres como en mujeres, porque tienen menos potencia. De hecho, me acuerdo mucho de cuando estuve como por paso por Cruzado, cuando atendía a Marc González. Marc González era lejos el deportista más rápido y potente del equipo. Y ahí estaba, en ese entonces estaba Falcioni, el técnico de Boca Juniors, uno que tenía como la nariz para abajo. Y estaba en el equipo el Chanchito Ramos, que era rapidísimo, y no lo pillaba, no lo pillaba. Pero el hecho de ser tan potente muscularmente le jugaba una mala pasada porque se terminaba lesionando mucho, muy rápido, o sea, mucho en realidad. Se desgarraba mucho, siempre se distendía los músculos. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, los deportistas que ya genéticamente tengan mayor masa muscular, lo mejor sería hacer más trabajos preventivos más que reforzarlo físicamente, ¿cachai? Porque lo más probable es que le termine sobrecargando. Y también hay mayor porcentaje de lesiones por contacto, y eso más o menos es igual en ambos sexos desde el punto de vista amateur, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las similitudes? ¿Ya? Principalmente van a ser las mismas zonas y mecanismos de lesión que los profesionales, o sea, van a haber hartos desgarros en los muslos, van a haber hartos esguinces en la rodilla y en el tobillo, y se van a dar principalmente en sprint o piques, en cambio de dirección,
en la recepción de una caída y por contacto directo con otra persona. Ahora, otras cosas que tienen en común es que, como pudimos ver, hay mayor incidencia, o sea, ocurren más lesiones durante un encuentro competitivo, en un partido, que en un entrenamiento. Ahora, colgándome de las palabras que dijo Ignacio al principio, en Chile la preparación física es bastante limitada. Y por ejemplo, hay un estudio que grafica un poco eso, aunque a pesar de que no está hecho en Sudamérica, sí más o menos tiene como más o menos las mismas características en la población. Se hizo un paper, o sea, una investigación de todas las ligas femeninas de fútbol de África, y se veía cómo era la incidencia de lesiones, etc. Y, por ejemplo, uno de los tópicos que tomaban en cuenta era el nivel de preparación y cómo se preparaban ellas. Entonces, por ejemplo, lo que hacían por lo general como para entrenar era, aparte de jugar a la pelota, era trotar y elongar. Nada más. Aquí el trabajo de fuerza o de dominio técnico no había mucho, ¿ya? Y eso tiende a ocurrir aquí en Chile y en el resto de Sudamérica, no solamente aquí. Otras cosas que tienen en común es que a mayor edad, como sale en esta fotito, mayor índice o mayor riesgo de lesión tiene el deportista, ¿ya? Porque claramente los mecanismos fisiológicos se van alterando, van perdiendo como la eficacia, la eficiencia, entonces claramente eh, va a estar más expuesto, ¿ya? Es un factor de riesgo eh, lo otro que había también mencionado era de la posición del campo. ¿Ya? La posición del campo que más se lesiona es el mediocampista. Esa es la que más se lesiona. Y después viene el defensa, después vienen los volantes ofensivos y los delanteros, y al final vienen el arquero y los laterales. ¿Ya? Pero los mediocampistas son los que más se lesionan porque su disposición táctica lo hace estar presente tanto en las transiciones ofensivas y defensivas, y en las defensivas tiene que ir al choque muchas veces, y en las ofensivas tiene que eludir a muchos contrincantes, entonces está expuesto a mucho sprint, a mucho cambio de dirección, a mucho contacto, y eso también lo va desgastando, va a tener que generar un mayor estrés fisiológico. De hecho, por eso los mediocampistas tienden a tener mayor capacidad. El que tiene, de hecho, la mejor condición física son los mediocampistas, lejos. O por lo menos la tienes que tener. Y lo otro que tienen en común también es que durante la temporada, si miramos como anualmente la temporada competitiva, al nivel de los playoffs o al final de la liga, tienden a haber muchos más lesiones que al principio o durante las vacaciones. ¿Ya? Ahora sí, si podemos hacer como una correlación con las patologías que ocurren más durante la temporada, por ejemplo, en la pretemporada, cuando hay como una carga física, donde tienen que desarrollar el físico como para mantener la intensidad de competencia durante todo el año, ahí sí tienden a haber más lesiones musculares, pero en los playoffs y cosas así tienden a haber también más lesiones de guise, ¿ya? De rodilla, principalmente. Bueno, otras lesiones, podemos ver lesiones crónicas por sobrecarga, como las tendinopatías, que más o menos abarcan tanto en amateurs como en profesionales entre un 10 y un 17%, dependiendo del estudio. Las lesiones meniscales, por ejemplo, dolor lumbar, eh, fracturas, fracturas expuestas, todos los tipos de fracturas que puedan existir. Y luxaciones o subluxaciones, como ella, por ejemplo, que se le salió la patela y se la vuelve a poner. Ella era Guinea. O sea, a ver, vamos a ver la repetición, no es por mono, pero para que vean lo ruda que era. Ahí se le sale la patela, no sé si lo ven, se la agarra y ¡pum! Se ahorró como 200 lucas de médico Guinea. Bueno, y entre esas hay muchas más. Hay muchas más. O sea, de hecho, la lesión
También se puede considerar una lesión, un estrés mental, depresión, si es que es provocada por la práctica deportiva o por el entorno, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ver un poco los modelos que se ocupan. Vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cuáles son el objetivo principal de los modelos de prevención de lesiones en los deportes colectivos? Es disminuir la incidencia, o sea, cuántas veces ocurren o aparecen las lesiones, y la gravedad de estas, ¿ya? O sea, que aparezcan menos y que sean menos graves, en términos simples, ¿ya? Esto empezó a tomar como más forma a finales de los 80, por los motivos que le había mencionado anteriormente, por las consecuencias económicas y también en el nivel de competencia que perdían por tener ciertos jugadores lesionados. Entonces, por ejemplo, a partir de entre el 87 y 97 se empezó como allá a trabajar de forma mucho más seria la preparación física de los deportistas, y se empezó a hacer cosas más específicas al deporte. Antes se entrenaba mucho en base a lo que hacían los atletas en pista, los velocistas, cosas así. Y eso entre los 80 y 90 disminuyó un 50% la incidencia de lesiones en los deportistas hombres, ¿ya? Después, en el 2006, a partir del 2006, hubo como ya un boom en cuanto a las mujeres de investigar sobre las lesiones y cuáles eran como las principales diferencias con respecto a los hombres. Eso. Bueno, entre paréntesis, en el caso de las mujeres, en el 2005 habían como 25 millones de jugadoras a nivel mundial, tanto amateur como profesionales. Después del 2015 habían 30 millones, y hoy en día creo que andamos en los 35 millones. O sea, va creciendo exponencialmente la práctica de fútbol femenino a nivel mundial. Así que eso es súper positivo. Bueno, como dije anteriormente, esto empezó como a finales de los 80, principios de los 90. ¿Ya? En 1992, Van Mechelen hizo un esquema de cómo intervenir en un equipo de cualquier tipo de deporte colectivo, como el básquetbol, voleibol, fútbol, mediante 4 pasos. ¿Ya? Primero tenía que cuantificar y cualificar la extensión del problema. Entonces, para eso él iba a hacer como, iba a buscar en la literatura científica cuáles eran las principales lesiones, por ejemplo, en el fútbol, como acabamos de ver, cómo y dónde ocurrían, como acabamos de ver, y cuál eran la severidad de estas lesiones. Y eso lo iba a comparar con lo que tenía en el equipo en sí. O sea, por ejemplo, si yo llego el día de mañana al tutorial, le voy a hacer una encuesta a todas las jugadoras o jugadores y le voy a preguntar cuántas lesiones han tenido, cuáles han sido, cuánto tiempo se demoraron en salir de ellas, etc. Después de eso, vamos a establecer el origen y el mecanismo lesional, que era más o menos lo que habíamos visto antes. El mecanismo lesional era de que, por ejemplo, en el ligamento cruzado, la rodilla se vaya para adentro, se hay una rotación y el pie se quede pegado. Y en base a eso se establece qué cosas yo voy a tener que mejorar para elegir bien las herramientas y dependiendo del caso, ¿ya? Porque estos 4 pasos se va a hacer a nivel de equipo y también personal, por cada jugador, y cada jugador es único. Entonces, después de establecer como el origen y el cómo se hace la lesión, vamos a proponer las medidas preventivas, o sea, la solución. ¿Ya? Haz este ejercicio para que la rodilla no se te vaya para el medio, por ejemplo, en el caso de las lesiones de ligamento cruzado. Y después de eso, no sé, quizás 2 meses después, volver a evaluar si es que eventualmente mis medidas preventivas fueron eficaces o no. Y si no fueron eficaces, vuelvo a repetir el paso número 1 y así hasta ir disminuyendo la incidencia de la lesión. Así se hizo a partir del 92. Pero 2 años después vino este caballero que está aquí, May Weise, en 94, y se dio cuenta de que, por ejemplo, tenía 2 jugadores que eran de características similares, no sé, los hermanos Corioto, por ejemplo, pero que si lo hacéis correr a los dos 400 metros planos, uno se terminaba lesionando y el otro no. Entonces, no solamente
con eso que quería decir, de que no solamente había un evento que provocaba una lesión, sino que había muchos factores que están alrededor de él que provocaban una lesión, ya desde el estado mental, desde la predisposición y motivación de la persona, hasta el movimiento que tiene que ejecutar una persona. O sea, por ejemplo, si me pasa mucho como Kine, que de repente me llega un paciente que ya se había lesionado anteriormente el ligamento cruzado, y lo vuelvo, y se vuelve a cortar, llega conmigo, cumplimos todo el proceso de terapia, y llega el momento de hacer el movimiento que antes lo había lesionado. Y por lo general se da como una tendencia a que el deportista se hace un poco reacio a generar ese movimiento porque le vienen como los fantasmas, por decirlo de alguna forma. Y eso también es un factor de riesgo que puede predisponerlo efectivamente a lesionarse de nuevo, porque si por ejemplo en una jugada rápida, por ejemplo ganar la pelota al costado o al borde de una cancha, el tipo en una fracción de segundo duda en el movimiento y cae mal, lo más probable es que se termine lesionando. ¿Ya? Entonces la idea es sacarle también ese miedo como para que pueda hacer, como para que pueda expresarse mejor dentro de la cancha. Entonces habían factores intrínsecos y extrínsecos que iban a condicionar al deportista. ¿Ya? Los factores intrínsecos van a predisponer al deportista a lesionarse más y los factores extrínsecos van a exponer al deportista a mayores lesiones. ¿Ya? Los factores intrínsecos son las características propias del deportista que pueden o no predisponerlo a una lesión. O sea, por ejemplo, vimos que, por ejemplo, la edad, a mayor edad, si un jugador es más veterano, tiende a tener mayor probabilidad de lesionarse. También vimos que en cuanto al sexo, vimos que, por ejemplo, las mujeres por el temas hormonales tienen mayor predisposición de lesionarse en los ligamentos, ¿ya? Pero dentro de todos los factores intrínsecos que ustedes pueden ver en este recuadro, el más importante es el historial de lesiones anteriores, ¿ya? Si uno ya tiene una lesión, lo más probable es que tenga de 2 a 3 veces las probabilidades de sufrir de nuevo una lesión en esa zona. ¿Ya? Entonces es importante de que, por ejemplo, si nos lesionamos, si nos lesionamos por primera vez un ligamento o el músculo, atendernos bien como un buen profesional de la salud para que disminuir la incidencia o la probabilidad de volver a lesionarse esa zona. ¿Ya? Por lo general, cuando se hace un buen trabajo, se disminuye casi un 70% o un 75% las lesiones de volver a lesionarse en esa zona. O sea, se disminuye mucho. ¿Ya? Y por otro lado están los factores extrínsecos, son los factores externos que se pueden o no modificar para proteger al deportista. Ya como por ejemplo el tipo de movimiento que ejerce el deporte en sí. O sea, hablamos de que los sprints y los cambios de direcciones, por ejemplo, son acciones que son de alto riesgo, porque requieren de mucha energía, de mucho control del movimiento, y aparte de eso, el deportista tiene que estar consciente del esquema táctico del contrincante, el esquema táctico propio. Entonces hay varios factores que se van mezclando y que van generando las condiciones para que eventualmente se pueda lesionar o no. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, un factor extrínseco que es súper determinante es la pandemia. ¿Ya? Hemos visto que en todas las ligas deportivas, por ejemplo en Estados Unidos, en las últimas 2 semanas han habido como 7 cortes de ligamentos cruzados y 3 de tendones de Aquiles. Y eso es como el 300% de lo que hubo el año pasado, producto de que no podían entrenar como entrenan comúnmente, no pueden entrenar jugando, pueden entrenar como por separado, como se hacía antes, como más como el modelo del atleta. Eso es como un factor de riesgo extrínseco que hoy en día, por ejemplo, está en boga y que hay mucha información que está saliendo como para poder disminuir esa situación, ¿ya? Bueno, después de un par de años, en el 2005, un tipo dijo, ya, ¿sabes qué? Estos 4 pasos que habíamos visto antes de ver la intensidad, el número, o sea, la gravedad, la incidencia de lesiones, establecer como el mecanismo de lesión, establecer como una medida preventiva y después ver si es que realmente me servía, no se aplicaba en todos los contextos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tome un modelo de prevención de lesiones de Suecia y lo implante aquí en Chile, porque desde las herramientas que yo voy a tener como para trabajar, desde mi formación,
desde mi punto de vista, desde la idiosincrasia del jugador, va a ser todo distinto. Entonces hay cosas que no se aplican a pesar de que estén bien hechas en otras circunstancias. Entonces, este tipo que se llama Finch,